una joven en busca de romance hace match con un encantador barista en una aplicación de citas, solo para descubrir su oscuro secreto que cambiará su vida para siempre. Como se ha vuelto costumbre, la joven profesional Alex pasa su tiempo libre deslizando perfiles sin pensar en la aplicación de citas Friction. Después de una noche íntima con un match, regresa a casa y encuentra una nota de su amiga y compañera de cuarto, Cara, pidiéndole que la despierte cuando vuelva. Debido a su tensa relación, ignora la petición. En su lugar, se retira a su habitación para una sesión de terapia de luz antes de reanudar su búsqueda en la aplicación. La noche siguiente, mientras Alex trabaja en su turno nocturno, su antiguo amante le envía un mensaje de texto para preguntarle cuándo podrían volver a verse. Después de pensar en una respuesta, finalmente decide borrar el mensaje y seguir adelante. Con el tiempo, hace match con alguien nuevo y, tan pronto como termina su turno, se encuentran en su bar favorito antes de dirigirse a un hotel para tener intimidad. Como siempre, termina su noche relajándose frente a su lámpara de terapia de luz. Más tarde, en la oficina, Mark interrumpe a Alex para explicarle algunos cambios recientes en el flujo de trabajo. Aunque le molesta tener que rehacer su trabajo, deja que él le enseñe. Cuando su teléfono vibra con un nuevo match, él se burla de ella, consciente de lo que ha estado haciendo. Durante las siguientes noches, la oficinista vive una serie de encuentros fugaces de la aplicación, ninguno de los cuales deja una impresión duradera. Una noche, Alex llega a casa y encuentra a Cara discutiendo con su madre por teléfono. Queriendo evitar cualquier drama, se dirige silenciosamente a su habitación en lugar de consolar a su amiga. Durante el almuerzo, Alex recibe otro mensaje de su antiguo amante, pidiéndole insistentemente una respuesta, pero como antes, lo ignora una vez más y vuelve a deslizar perfiles en la aplicación de citas. Con el tiempo, Alex se siente atraída por un perfil en particular, el de un barista llamado Kyle. Poco después de hacer match, se encuentran en su bar preferido. Cuando ella se desahoga sobre su monótona vida, él le sugiere empezar de nuevo en una nueva ciudad. Disculpándose por ser tan pesimista, ella aligera el ambiente preguntándole por el gato de sus fotos, solo para descubrir que no es suyo. De vuelta en el apartamento de Alex, renuncian a la intimidad inmediata y prefieren acurrucarse y hablar de sus carreras. Cuando él quiere compartir su canción favorita, se da cuenta de que le faltan los auriculares y toma prestados los de ella. Después, conectan a través de la música y los programas de televisión clásicos, y se turnan para dibujarse el uno al otro, construyendo una conexión tranquila antes de finalmente hacer el amor. Antes de despedirse, Kyle admite que le gusta a Alex, lo que la impulsa a darle un beso, como una forma de hacerle saber que siente lo mismo. A diferencia de sus matches anteriores, hay algo en él que se siente diferente. Mientras el hombre se va, ella no puede evitar echarle un último vistazo. En la oficina, Mark se queja de la decisión de la gerencia de aumentar su carga de trabajo. Alex, por otro lado, está de un humor inusualmente bueno, ofreciéndole una charla motivadora y animándolo a seguir adelante. Más tarde, le envía un mensaje de texto a Kyle pidiéndole una segunda cita. Al volver a casa del trabajo a las 2 de la madrugada, Alex se sorprende al encontrar a Cara todavía despierta. Resulta que su ex prometido, Paul, también está allí. Cuando los examantes empiezan a discutir, ella se escabulle a su habitación para otra sesión de terapia de luz. En el trabajo, Alex lucha por concentrarse, esperando ansiosamente la respuesta de Kyle. Confundiendo su silencio con irritación, Mark le pregunta si ha hecho algo mal. Cuando ella aclara que no se trata de él insinúa la idea de que salgan juntos. En respuesta, ella lo rechaza amablemente,
afirmando con firmeza que no sale con compañeros de trabajo. Más tarde, se dirige al lugar de trabajo de Kyle con la esperanza de verlo. Desafortunadamente, él no está allí, y el barista con el que habla es un nuevo empleado que no lo conoce ni sabe su horario. Al final, Alex decide dejarle una nota a Kyle y enviarle por texto fotos de sus dibujos, con la esperanza de recordarle su conexión y conseguir que responda. Al día siguiente, como el barista sigue sin responder, la oficinista reanuda su búsqueda y hace match con otra persona, pero lamentablemente, la cita no resulta bien. Para empeorar las cosas, más tarde Alex ve a Kyle en el mismo bar y ahora está con otra mujer. Devastada, se disculpa con su acompañante y lo sigue discretamente afuera. Su corazón se hunde al verlos entrar juntos en una residencia. Esa noche, Alex lucha por dormir, molesta por el aparente rechazo. Con la esperanza de aclarar las cosas, vuelve a la cafetería para hablar con Kyle, o al menos confirmar si recibió su nota. Para su sorpresa, el compañero de trabajo de él le entrega una tarjeta del funeral de Kyle. Confundida, Alex pregunta si es una broma, pero el barista le confirma que es real, explicando que falleció cerca de la tienda hace algún tiempo. Alex visita entonces el lugar mencionado por el compañero de trabajo y, para su sorpresa, encuentra un par de auriculares dañados, como si fueran de un accidente. Decidida a descubrir más, se dirige a la casa donde fueron Kyle y su última cita. Inmediatamente ve a la mujer y se le acerca, presentándose como su amiga. Alex le explica que ha estado tratando de localizarlo durante días y menciona haberlo visto entrar en la casa de la mujer esa noche. Cuando le pregunta si se conocieron a través de Friction, la mujer se muestra visiblemente incómoda ante la pregunta indiscreta. Sintiendo su incomodidad, decide no presionar más y se va. Semanas después, mientras se prepara para dormir, vuelve a visitar el perfil de Kyle y se pierde pensando en su contacto. Volviendo a la realidad, Alex crea un nuevo perfil de citas y desliza a la derecha tan pronto como lo encuentra. Extrañamente, vuelven a hacer match, lo que lleva a otra cita en el mismo bar donde se conocieron por primera vez. Kyle llega, vivo y sano, vistiendo exactamente el mismo atuendo que antes. Sin embargo, afirma no recordar a Alex, dejándola perpleja. Posteriormente, ella saca los dibujos que se hicieron el uno al otro, con la esperanza de refrescarle la memoria, pero esto solo provoca que él la acuse en broma de acosarlo y de copiar los dibujos de las fotos de su perfil. Inquieta por la extraña situación, Alex se retira al baño para ordenar sus pensamientos. Cuando sale, ve a Kyle esperándola. Aunque comparten un beso, ella se aparta y se va cuando él sigue sin reconocer que la conoce. Alex se dirige entonces a la oficina para otro turno, donde Mark la saluda en cuanto llega. Él nota lo bien que se ve y comenta en broma que debe haberse arreglado para una ocasión especial. Distraída, apenas le presta atención, lo que le lleva a revelar que es su cumpleaños. Todavía preocupada, Alex le ofrece un saludo a medias, antes de que su atención se desvíe hacia la puerta de detrás de ella, que se abre misteriosamente por sí sola. Mark insiste en tener una cita, a pesar del rechazo anterior de Alex. Cuando él invade su espacio personal, ella lo empuja y se aleja, asustada por su comportamiento. Afuera, se sorprende al encontrar a Kyle esperándola, quien se disculpa por seguirla. Luego le pregunta por los dibujos. Todavía confundida por lo que está pasando, Alex le entrega sus auriculares dañados, habiéndose dado cuenta de que le faltaban durante su primera cita, ya que para entonces, él ya había tenido un accidente. Cuando ella le pregunta si le pasó algo, él asiente para confirmar, y su reflejo en el espejo muestra la magnitud de sus heridas. Al darse cuenta de que ya está fallecido y es esencialmente un fantasma, Kyle grita de terror y corre hacia la oficina,
donde acaba atacando a Mark. Alarmada por los gritos de su compañero de trabajo, Alex vuelve corriendo adentro. Encuentra a Mark en el suelo con la nariz ensangrentada, y él huye asustado, creyendo que ella tiene algo que ver con su misterioso ataque. Alex se dirige entonces a casa, tratando desesperadamente de encontrarle sentido a la situación. Sin embargo, los problemas parecen seguirla, ya que encuentra a Kara tirada en el suelo, ebria y con su vestido de novia. Kara procede a explicar que la tienda de novias no dejaba de llamarla, a pesar de que su boda se había cancelado, así que se llevó el vestido solo para ver cómo le quedaba. Alex ayuda a Kara a levantarse y la consuela brevemente. Luego intenta quitarle el vestido a la fuerza, mientras le implora a su amiga que siga adelante. Esto solo la enfada, ya que insiste en seguir llevándolo puesto. Más tarde, Alex se sumerge en otra sesión con su luz terapéutica. También usa los auriculares de Kyle mientras lucha por contener las lágrimas, abrumada por el extraño giro de los acontecimientos. Agotada, pronto se queda dormida, pero un fuerte golpe desde fuera la despierta de un sobresalto. En la oficina, Alex conoce a Chris, su nuevo compañero de trabajo y el reemplazo de Mark. Durante el almuerzo, él intenta romper el hielo con una broma inapropiada, lo que solo la molesta. Después de disculparse, le pregunta con cautela qué le pasó al chico al que está reemplazando. Cuando ella permanece en silencio, él bromea diciendo que el antiguo empleado debe haber fallecido, dado lo sombría que ha estado todo el día. Divertida, Alex finalmente sonríe, para alivio de Chris, y su conversación pronto se centra en la comida. Alex disfruta de su habitual maqui de California, mientras que Chris saborea un poco de sushi con ventresca de atún crudo. Cuando ella admite que nunca ha probado el pescado crudo, él la persuade para que pruebe un bocado. Para su sorpresa, le gusta tanto que coge otro trozo. En un bar, Kyle se encuentra con Sarah, su último match de la aplicación de citas. Después de una pequeña charla, se dirigen al apartamento de ella, donde las cosas se vuelven íntimas rápidamente. Pero justo cuando empiezan, los ojos de Kyle se fijan en un par de auriculares y una repentina oleada de recuerdos de su accidente lo inunda. Al ver su reflejo en el espejo, vuelve a ver la magnitud de sus heridas después de ese trágico evento. De alguna manera, Sarah también acaba viendo el aspecto post-accidente de Kyle, lo que la hace gritar de terror, provocando que él la ataque antes de desvanecerse en el aire. Durante su descanso, Chris comenta lo aburrida que se ve la habitación y sugiere que se muden al espacio adyacente, más acogedor. Como de costumbre, él domina la conversación, haciendo reír a Alex con una historia sobre por qué compra los zapatos más feos. Sin embargo, su conversación se interrumpe cuando su novia llama. Cuando regresa a casa, encuentra a Kyle en su cama, quien le revela que ahora recuerda el día en que falleció y procede a contarlo. Mientras caminaba cerca de su lugar de trabajo, se puso los auriculares y escuchó una notificación de match en Friction. Emocionado, fue a comprobarlo al bajar del bordillo, solo para ser atropellado por un vehículo que se aproximaba, falleciendo al instante. Kyle confiesa entonces que ha seguido teniendo citas desde entonces, sin ser consciente de su verdadero estado, hasta que ella se lo hizo saber. Cuando expresa su temor de que pueda desaparecer por completo, ella lo tranquiliza y terminan haciendo el amor. Al día siguiente, Alex encuentra que Kyle se ha ido de su cama, dejándola preguntándose si solo estaba imaginando lo que pasó la noche anterior. Cuando sale, su compañera de cuarto la saluda y se disculpan mutuamente por su reciente discusión, reconociendo su tensa relación. Kara sugiere que salgan juntas como en los viejos tiempos, y su amiga acepta a regañadientes. Mientras la mujer guarda su vestido de novia, el fantasma la observa en silencio, cuidando de permanecer oculto cuando ella mira a su alrededor. Más tarde, mientras Alex duerme,
Kyle le coloca juguetonamente una pluma en la boca como una broma, pero cuando ve su reflejo en el espejo, su lado más oscuro resurge. Pronto le tapa la boca y le corta la respiración antes de volver a la realidad y apartarse. Al día siguiente, cuando regresa del trabajo, ella y su amante proceden a tener intimidad de nuevo. Mientras lo hacen, él le susurra escalofriantemente que podrían estar juntos para siempre. De repente, ella siente como si la estuvieran estrangulando, jadeando en busca de alivio hasta que logra rodar fuera de la cama. Kyle comenta lo cerca que estuvieron y luego le asegura que nunca dejaría que le pasara nada malo. Al darse cuenta de que llega tarde al trabajo, se apresura a vestirse mientras él le suplica que se quede. Cuando ella insiste en irse, él la jala a la fuerza, haciéndola enojar. No obstante, ella se ablanda después de que él se disculpa y le da un beso antes de irse. En la oficina, Alex atribuye su tardanza a su dificultad para encontrar transporte. Sorprendido de verla, Chris admite que pensaban que se había ido de la ciudad y le pregunta si siquiera vio sus mensajes. Mientras revisa su teléfono, nota a otra mujer en su escritorio, lo que la confunde. Su compañero de oficina le señala que había estado ausente durante 9 días, por lo que la gerencia la reemplazó. Mientras lucha por procesar lo que Kyle le hizo, Chris se ofrece a hablar de su situación, aunque su preocupación solo la agita más. Experimenta brevemente un ataque de pánico, pero logra recomponerse antes de irse. Preocupado, su compañero de trabajo la insta a que lo llame si necesita algo. Cuando Paul regresa al apartamento de Cara, encuentra sus pertenencias empacadas en una caja con una nota furiosa que le dice que la tome y se vaya. Queriendo dejar una nota propia, se dirige a la habitación de Alex en busca de papel y escribe, mientras Kyle observa en silencio desde las sombras. Momentos después, la mujer sorprende a su ex prometido y le exige que se vaya de inmediato. Él lo hace, pero se olvida de la caja en el proceso. Al llegar a su apartamento, Paul se asombra al encontrar la caja ya allí. Cuando la va a coger, siente una bofetada invisible del fantasma de Kyle, por lo que mira a su alrededor. Al no ver a nadie, recibe otro golpe. Entra en pánico e intenta huir, solo para ser arrastrado de vuelta y golpeado por su atacante invisible. Mientras tanto, Cara se sorprende al encontrar la caja con su vestido de novia en su cama. Dentro, descubre una nota de Paul dirigida a Alex. En ella, Paul hace referencia a su aventura anterior e insiste en que no ha terminado, aunque reconoce que ella lo está evitando por causa de Cara. Le ruega que se reúnan de nuevo, tal como lo hizo en sus mensajes de texto anteriores. También afirma que su conexión no fue solo una aventura pasajera, sino amor genuino. Ella queda destrozada por el descubrimiento, pero antes de que pueda procesarlo, Kyle emerge de detrás de las cortinas. El fantasma usa la cortina para asfixiarla y esconde su cuerpo sin vida en un armario. Alex regresa pronto a casa y le dice a Kyle que acaba de perder su trabajo. También expresa su confusión por haber faltado al trabajo sin darse cuenta. En lugar de explicarle cómo perdió la noción del tiempo, él intenta consolarla e iniciar un momento íntimo. Sin embargo, ella se niega, todavía molesta por la pérdida de su empleo. Frustrado, él revela la carta de Paul, exigiendo saber por qué nunca le contó sobre su aventura. Alex entonces afirma que su relación no tenía nada que ver con él y que ocurrió antes de que hicieran match en la aplicación de citas. Preocupada, más tarde le pregunta si Cara vio la carta, y Kyle admite que probablemente sí, ya que estuvo allí antes. Entonces corre a la habitación de su amiga para disculparse, pero la encuentra vacía. En un esfuerzo por consolarla, Kyle afirma posteriormente que su amiga nunca vio la nota, pero ella lo aparta, decidida a contactar a Cara. Mientras Alex intenta llamar a su amiga, el hombre de repente le quita el teléfono de la mano de un golpe. Sorprendida,
Intenta irse, pero él cierra la puerta de golpe. Luego insiste en que ella lo necesita y se enfada cuando ella le pide que se vaya. Su arrebato la aterroriza y mientras él la agarra fuertemente por los hombros, ella le suplica que la suelte. Kyle la libera a regañadientes y desaparece, mientras Alex coge inmediatamente su teléfono y lo elimina de sus matches de Friction, con la esperanza de que esto le impida volver a aparecer. Queriendo una distracción del caos, más tarde va de excursión con Chris para explorar formaciones rocosas. Después, se registran en un motel para relajarse y finalmente pasan tiempo en la piscina, donde él le confiesa que rompió con su novia para estar con ella. Esto la deleita, ya que siente lo mismo por él, y los dos comparten un beso. Pero ella se aparta después de sentir la presencia de Kyle debajo de la piscina. Alex intenta entonces reanudar la conversación con su ex compañero de trabajo, a pesar de que el barista fallecido parece estar jugando con su cuerpo. Incapaz de tolerarlo más, se disculpa y regresa a su habitación para ducharse. Momentos después, una fuerza invisible arrastra de repente a Chris bajo el agua. Él lucha desesperadamente, pero finalmente es sumergido. Esa noche, Alex deja un mensaje de voz entre lágrimas para Kara, suplicándole que le devuelva la llamada, aún sin saber el destino de su amiga. Mientras tanto, su cita entra en la habitación, inusualmente silencioso, y se sienta en la cama. Inmediatamente, ella siente que algo va mal y le pregunta si está bien. En lugar de responder a su pregunta, él de repente le agarra el muslo. Cuando ella se resiste, él se vuelve hacia ella, con el rostro extrañamente inexpresivo y el ojo derecho inquietantemente diferente. Después de toser agua, se abalanza sobre la mujer, por lo que ella intenta desesperadamente quitárselo de encima. Se horroriza al ver a Kyle justo detrás de él, aunque logra empujar a su atacante. Sacudida por su reaparición, Alex corre hacia el baño, agarrando la tapa del tanque del inodoro con miedo. Cuando la puerta se abre, instintivamente la blande y golpea a Chris, derribándolo. Rápidamente lo revisa, pero pronto se hace evidente que Kyle ha poseído a su antiguo compañero de oficina en su desesperado intento de reavivar su vínculo. Usando el cuerpo del hombre, Kyle vuelve a hablar de que él y Alex estarán juntos para siempre, lo que hace que ella se aleje aterrorizada. Mientras él se arrastra hacia ella e intenta agarrarla, ella sale corriendo en busca de seguridad. De repente, las luces de todas las habitaciones del motel parpadean salvajemente. Con el corazón palpitante, corre hasta que vuelve a ver a Kyle, de pie en una de las habitaciones, mirándola fijamente. De alguna manera, entra en un estado de trance, permitiéndole a él rodearla con sus brazos y tumbarla en el suelo. Mientras él intenta recordarle lo felices que fueron durante su primera noche juntos, ella intenta desesperadamente levantarse, anhelando llegar hasta Kara y disculparse. Con una calma escalofriante, Kyle le asegura que no hay necesidad, ya que él ya se ha encargado de su amiga. Entonces Alex se da cuenta de lo que le hizo a Kara, así que, en un acto de desafío, declara que nunca podría ser suya. Desafortunadamente, esto solo lo enfurece y termina quitándole la vida. Tiempo después, Alex deja una vez más un mensaje de voz para Kara, expresando remordimiento por todas sus malas acciones. Luego tiene una cita en su bar favorito con otro match de la aplicación Friction. Sin embargo, cuando coge su teléfono, la mujer se queda atónita al ver un reflejo de sí misma con los ojos inyectados en sangre y marcas en el cuello. Con una claridad escalofriante, Alex finalmente se da cuenta de que, al igual que Kyle, ella también ya está sin vida. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un me gusta para ayudar al canal. Gracias por ver.